Mucha atención Colombia porque en pleno juicio contra el procesado Álvaro Uribe Vélez, la jueza y la Fiscalía General de la Nación le pillaron a la defensa de Uribe este falso testigo, quien en plena audiencia cometió un delito. La jueza, a petición de la Fiscalía General de la Nación, actuó de la siguiente manera e inmediatamente. Pero que le haya preguntado la Corte cuál es el motivo para que usted y su familia hubieran venido a Bogotá. ¿Recuerda que la Corte le haya preguntado eso? A ver, eso entiendo yo que era, que dije pues lo que ya dije, que era con el fin de que él nos mandaba para otro país si yo respondía a las preguntas así como él las quería que él las respondiera. Muchas gracias, don Oscar. Señora, Se suma a esta declaración. y la recibió y vino a Bogotá porque ustedes se encontraban en riesgo, ¿cierto? No, señora, a mí nadie me había amenazado. Vine porque, bueno, pero nadie me había amenazado a mí. Ahora, la Fiscalía General de la Nación anuncia lo siguiente. Juez, para el mismo propósito de impugnar credibilidad, quiero hacer uso de la declaración del 24 de marzo de 2015, rendida por el aquí testigo ante la Corte Suprema de Justicia, descubierta tanto por el señor defensor como por la Fiscalía. Y en esa prueba obra lo siguiente. En esas reuniones le explicaron cuál era el motivo por el cual usted y su familia habían venido hasta Bogotá. Sí, la cuestión fue que corríamos peligro, entonces era mejor estar por ahí. ¿Y por qué razón? Bueno, contexto para quienes acaban de llegar, y es: la Fiscalía le pregunta al señor Oscar Monsalve, padre del testigo clave Juan Guillermo Monsalve, sobre la supuesta reunión que él dice que tuvo con Iván Cepeda y que supuestamente Cepeda le ofreció dinero para que se fuera a Argentina. La Fiscalía le pregunta sobre este hecho y en concreto le pregunta cuál fue la razón por la cual se fue a Argentina. El señor Monsalve dice que para responder unas preguntas, dice que nunca fue amenazado, que esa no fue la razón, y que sin embargo Iván Cepeda le ofreció esos dineros. En la declaración rendida ante la Corte Suprema de Justicia, la fiscal muy hábilmente muestra acá la grabación en donde el mismo Oscar Monsalve, años atrás, en su misma declaración, dice que él se fue, los ofrecimientos que le hizo Iván Cepeda era para que se fuera a Argentina porque él estaba siendo amenazado, porque sufría peligro de que le ocurriera algo. Entonces no se entiende la contradicción entre el testimonio que rindió hoy, a día de hoy, 2025, y la que rindió ante la Corte Suprema de Justicia hace unos años, en donde cuenta dos cosas totalmente diferentes, y no es el único momento en que esto ocurre en plena audiencia. Les voy a mostrar más acápites. Entonces la Fiscalía, muy atenta, y verifica que el señor incurrió en falso testimonio, un delito del cual le advirtió la jueza al comienzo del interrogatorio. Le dijo: usted jura decir la verdad y solamente la verdad, y en caso de que llegue a mentir es consciente de que puede incurrir en falso testimonio. Pues el señor dijo que sí era consciente de eso, pero la mentira que orquestaron junto con la defensa de Uribe, presuntamente, no les funcionó y se les acabó, se les cayó. Acá también yo hago un llamado a estas jugadas sucias que hace el uribismo.
el señor Óscar Monsalve es un peón más en todo este asunto, ¿sí? El señor ya ni siquiera recuerda lo que le dijeron que debía decir para acusar a Iván Cepeda. El señor es alguien que pertenece a una clase socioeconómica baja, era el mayordomo en la hacienda Guacharacas, y ahora se aprovechan de este personaje para que respalde la mentira de que supuestamente Iván Cepeda entregaba estos dineros a testigos para que acusaran a Uribe de que él fue responsable de la conformación de la SAUC, del bloque metro de la SAUC en la hacienda Guacharacas, en donde trabajaba el padre de Juan Guillermo Monsalve. Entonces se aprovechan de esta gente pobre y ahora los embalan, porque el señor ni siquiera se acordaba de la mentira que dijo en la Corte Suprema de Justicia y le compulsan copias, gente. Es una vergüenza, es una vergüenza. Pero bueno, todo esto, después de todo esto, sale la prensa tradicional así pendiente a ver qué fragmentos sacan de contexto, qué parte del juicio modifican y cortan para no mostrar de manera completa. Y acá Última Hora Caracol y otros medios tradicionales que hemos visto salieron a decir lo que el testigo dijo. Nos daba 1.2 millones cada mes, lo hizo por 3 meses y dijo que nos mandaba a Argentina. Óscar Monsalve, padre del ex paramilitar Juan Guillermo. No dicen nada de que ante la Corte Suprema de Justicia supuestamente Iván Cepeda le dijo que se fueran a Argentina porque estaban amenazados, y hoy dice en declaración que no estaban amenazados, que Iván Cepeda les hizo ese ofrecimiento para que hablaran en contra de Uribe. Entonces, una contradicción absoluta. La prensa tradicional no muestra eso, solo muestra el acápite donde Jaime Granados, abogado de Uribe, le pregunta sobre esto y él dice sí, pues cómo no, si llevan manteniendo esta mentira hasta el día de hoy, donde después en el contrainterrogatorio la fiscalía lo expone. Entonces, a difundir esta información, gente, que no sale en la prensa tradicional, que están enfocadas en lavarle la cara a Uribe y en acusar a Cepeda, cuando si ustedes miran el juicio que nosotros le estamos haciendo seguimiento, todas las pruebas están ahí para demostrar el delito presunto de compra de testigos, de soborno de testigos, de fraude procesal, y ya se ha comprobado en más de una ocasión porque la fiscalía ha impugnado credibilidad y se les ha abierto también a muchos otros procesos por falso testimonio, que la defensa de Uribe ha presentado más de 18 testigos falsos entre los 75 que presentó para dilatar más este proceso y que en octubre prescriba y no se dé una decisión condenatoria o absolutoria contra Uribe. Si están tan seguros de la inocencia de Uribe, ¿por qué no esperar a octubre a que la jueza administre justicia y diga que lo absuelve? ¿Por qué no esperan? Porque saben que todas las pruebas están en su contra, gente. Entonces, sigamos viendo las contradicciones del testigo en sus versiones, ¿no? En esta, les entro en contexto, dice que Cepeda le ofreció beneficios para su hijo Juan Guillermo Monsalve y la fiscalía le pone la declaración que él hizo antes, en donde él dice que no, que los beneficios eran solo para su esposa y para su hija. Escuchemos. Usted manifestó aquí que en esas reuniones les decían que les iban a dar un asilo político, se iban ustedes y a los 15 días se iría su hijo Juan Guillermo, ¿cierto? Sí, señora, sí, señora. Sí. ¿Qué pasó con ese asilo? Pues que no, que eso fue por 3 meses y que no le dieron las cosas, entonces no viajaba. Listo. ¿Usted recuerda haber rendido una declaración ante la Fiscalía 32 especializada el 20 de febrero de 2013 referente a estos hechos, don Óscar? Yo no recuerdo. Listo. No lo recuerda, pero efectivamente esa declaración se llevó a cabo. ¿Recuerda si allí le preguntaron si Iván Cepeda le había ofrecido algún beneficio para su hijo? Pues lo que él me dijo era que
que yo le pregunté que qué beneficios teníamos nosotros con lo que estamos haciendo. Entonces nos dijo él que los beneficios era que mandarnos para otro país y que el hijo iba a los 15 días de nosotros viajar para otro país y nos mandaba para Argentina. Es decir, que el beneficio, debo entender, don Oscar, es que Juan Guillermo también se iba como asilado político con ustedes a los 15 días para Argentina. Él lo despachaba a los 15 días de nosotros habernos ido. Gracias, Bueno. Su señoría, en este momento, ante la ratificación que hace el testigo, la Fiscalía impugnará su credibilidad con la declaración que he mencionado y que forma parte de la actuación descubierta tanto por la Fiscalía como por el señor defensor, obrante en el cuaderno anexo 10, folio 26 del proceso 52.240. Doctor Granados, para la revisión. Se le complica la situación por ese chanchullo en el que se metió con la defensa de Uribe. Y quien paga los platos, pues, son estos peones, que no niego las atrocidades que se cometieron en la hacienda Guacharacas por parte de los paramilitares. Este señor, uno de ellos, el hijo, Juan Guillermo Monsalve, también otro de ellos. Pero lo que intento develar acá, gente, es la red, ¿no? La red en donde quienes caen y en donde a quienes les compulsan copias son a estos peones. Y bueno, se va revelando poco a poco cómo la defensa de Uribe se derrumba, se cae. Entonces, acá lo dijo, Cepeda me ofreció que a mi hijo lo llevaran a Argentina en asilo 15 días después de que nosotros nos fuéramos. Y la fiscalía muestra en audio y en video la entrevista en donde él dice que solo fue ese beneficio para su esposa, Preguntado no para por la su hijo. Fiscalía, háganos un recuento general sobre su reunión o encuentro. A ver, pongámoslo acá. Renglón 15, doctor. 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, no está el audio ni el video, sino es la fiscalía quien lee el fragmento de esa entrevista. 6, 7, 8, 9. Entonces, de la siguiente manera, su señoría, preguntado por la Fiscalía, háganos un recuento general sobre su reunión o encuentro con el señor Iván Cepeda. Contestó, resulta que yo le pregunté a Iván Cepeda que qué beneficios tenía Juan con lo que estaba haciendo, con lo que estaba conversando ahí. Él me respondió que nada. Yo como que lo corché con esa pregunta. El señor Cepeda nos ofreció a la señora mía de nombre Luz Marina Pineda, a mi hija Martelena Monsalve y a mí que nos sacaba para otro país, que porque Juan y nosotros corríamos peligro quedándonos por aquí. Nuevamente, no mencionan a Juan Guillermo Monsalve y el supuesto ofrecimiento que le hizo Cepeda de llevarse también a su hijo Juan Guillermo Monsalve a los 15 días después de que se fueran ellos, y vuelve a reiterar que la razón por la que se les da estos ofrecimientos de irse a otro país, todo pago, es porque corren peligro y están recibiendo amenazas. El señor, acá les mostré el primer audio, el primer testimonio que rindió. El señor dice, no, nosotros en ningún momento nos amenazaron. Eso es lo que pasa cuando uno se pone a mentir y con el pasar de los años se le olvida esa mentira y se cae cuando le vuelven a preguntar sobre esos hechos. Entonces, bueno, gente, continuemos. Acá, cuestión pública, que hago un saludo muy fraternal al trabajo que hacen ellos de seguimiento a estas audiencias y hacen en general control al poder. Hacen este meme y dicen que pasen los testigos de Uribe. Entonces, condenados, imputados, investigados, compulsados por falso testimonio, y la defensa de Uribe
se frota las manos y dice: grandiosos testigos, llamémoslos al proceso de Uribe para dilatar. Pero pocamente inteligente no se dan cuenta que lo que están haciendo es hundir aún más a Uribe, porque se descubre que son falsos testigos y se les sale información delicada que refuerza la teoría del caso de la fiscalía. El tiro por la culata. Dice Reinaldo Villalba, abogado de víctimas: y no cesan de aparecer testigos que llegan a los estrados judiciales a vértice mentiras. Abogado de víctima de Iván Cepeda. Hoy, por ejemplo, se presentó el señor Óscar Monsalve Correa a ofrecer mentiras evidentes. La fiscalía impugnó con toda claridad al testigo con sus propias declaraciones anteriores. Acá Iván Cepeda publicaba esta lista de 18 testigos falsos, gente. Acá ustedes encuentran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. La mayoría están siendo investigados por compulsa de copias ante la Corte Suprema de Justicia por falso testimonio. Esta lista se aumenta con el testimonio de hoy de Óscar Monsalve. Ya van 19 en ese recuento. Y por último les quiero dejar esta reflexión, este video que nos hace Iván Cepeda para culminar este video. Muy buenos días. Presento a ustedes el análisis de lo ocurrido ayer, día 44, del juicio que se lleva a cabo contra el acusado expresidente Álvaro Uribe Vélez. Las presiones de los Villegas, socios de Álvaro Uribe, sobre el mayordomo de la Hacienda Guacharacas. Óscar Monsalve Correa fue mayordomo de la Hacienda Guacharacas en la época de conformación de la estructura paramilitar de San Roque y Providencia. Ayer, visiblemente nervioso, declaró en el juicio que se sigue contra el acusado Uribe Vélez. En el auto inhibitorio de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia advirtió sobre las presiones de Juan Guillermo Villegas Uribe sobre el mayordomo y su familia. Monsalve Correa reconoció que en Guacharacas trabajó bajo las órdenes del paramilitar Luis Alberto Villegas Uribe, alias Tubo, quien fue patrón suyo, y que luego estuvo bajo las órdenes de Juan Guillermo Villegas Uribe. También que trataba con Santiago Uribe y que por la hacienda pasaban con frecuencia guerrilleros, paramilitares y miembros de la fuerza pública. Ante sus evidentes mentiras y contradicciones, la Fiscalía impugnó la veracidad de este testigo en 3 oportunidades y mostró eficazmente las contradicciones de sus mendaces afirmaciones. Aunque en un primer momento negó conocer a los paramilitares de la región, cuando fue interrogado por varios de ellos con nombre propio, debió aceptar que conocía a alias J, a alias Arboleda, a alias Panadero y a alias Beto, todos ellos comandantes del bloque Metro que funcionó en Guacharacas y sus alrededores. Fue impugnado porque en su declaración sostuvo calumniosamente que le ofrecía asilo político a su hijo, Juan Guillermo Monsalve Pineda, y en declaración de 2013 ante la Fiscalía General de la Nación reconoció que no le había hecho ningún ofrecimiento. De igual forma, al demostrarse por parte de la Fiscalía que estaba mintiendo cuando dijo que no se informaron las razones por las que él se reunió conmigo, cuando en su declaración en marzo de 2015 ante la Corte Suprema de Justicia afirmó que el encuentro obedeció a que tenía temores por la declaración de su hijo sobre el bloque Metro y los Uribe Vélez, y que él y su familia sentían estar en peligro. La última impugnación estuvo motivada en que sostuvo que los auxilios del programa de protección que recibió del Comité de Solidaridad con presos políticos le habrían sido otorgados a cambio de hablar contra Uribe Vélez. Sin embargo, en la declaración de 2015 ante la Corte Suprema aseguró que no se le había pedido nada. Al final, como es costumbre, el procesado Uribe Vélez tomó la palabra para halagar a Monsalve Correa. El temor del acusado lo lleva a elogiar públicamente a sus falsos testigos. Es como una declaración ritual de lealtad para tranquilizarlos y para tranquilizarse. Feliz día. Oh, magistral. Están tan asustados que es lo último que pueden hacer en su desespero. Pero gente,
con el pasar de los días del juicio, la situación para Uribe está más complicada. Yo, un simple ciudadano, le sugeriría: ahórrese todo ese martirio, todo ese nerviosismo, aporte a la construcción y a la reparación, construcción de paz y reparación de las víctimas a través de la verdad, de confesar todo. Muchos dirán que es ingenuo, pero creo que más tranquilidad encontraría él en eso, él y el país. Y así nos ahorramos todo esto de estar haciéndole cubrimiento al juicio de Uribe, de estar demostrando cuáles son los falsos testigos, en dónde es que tienen falencias en sus testimonios, comparándolas con otros anteriores ante la Corte Suprema de Justicia, desmintiendo a la prensa tradicional que salen a acusar falsamente a Iván Cepeda y no sacan los titulares cuando la fiscal arrasa con los falsos testigos de Uribe. Entonces, bueno, gente, feliz día. Seguiremos en este ejercicio hasta tanto no ocurra eso que soñamos muchos, y es que Uribe confiese y, más que ir a la cárcel, se dé una reparación de todas las víctimas que ha dejado él y sus aliados. Entonces, muchas gracias, gente. Les agradezco si pueden estar atentos a este medio alternativo de comunicación, en donde tenemos noticias y análisis de no solo el juicio de Uribe, sino de todo lo que está pasando en el mundo y en Colombia. Un abrazo, chao, chao.